Nuestro tema de hoy se titula Los dones en la carne nos pueden producir pecado. Vamos a iniciar con 1 Corintios 13. Y aquí hay algo interesante. Nosotros de parte del Espíritu Santo recibimos dones y es correcto que lo anhelemos. Es agradable delante de Dios que anhelemos los dones y que los pidamos. Pero cuidado, porque los dones van a ser recibidos en nuestra naturaleza y quien domine nuestra naturaleza va a honrar a esos dones o no. O sea, nosotros podemos recibir dones siendo carnales. Pero ¿qué pasa si nosotros no somos espirituales? Comprendiendo que espirituales es ser personas con un corazón obediente a la palabra de Dios por encima de sus temores, de sus anhelos. Vamos a iniciar, como les había dicho, por 1 Corintios 13 y leer 3 versículos de este capítulo. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Con esto el Señor nos está hablando de que sí, en efecto, yo puedo tener dones, puedo hacer obras, pero si no amo, no van a producir el verdadero fruto, no van a ser transformadores los resultados de estos dones, no van a dar buen testimonio. Y es más, me pueden llegar a envanecer. ¿Cuántos hombres en la Biblia recibieron dones y no los honraron? ¿Cuántas personas tuvieron la sabiduría y por dejar de amar a Dios, pecaron? El caso de Salomón, por ejemplo, él tenía una sabiduría de lo alto, pero cuando dejó de amar al Señor y al prójimo como a sí mismo, se sumergió en el pecado de forma terrible. Y esto nos tiene que llevar no a criticar a Salomón, sino más bien a vernos reflejados en el espejo de él. Yo puedo recibir dones muy especiales, hacer milagros, hacer sanidades, tener una sabiduría que viene de lo alto. Pero cuando dejo de poner a Dios como el objeto de mi amor, como el amor mismo, como el amor que me transforma, termino pecando. Y es que aquí también esto me recuerda algo que meditaba este sábado en la reunión última que tuvimos. Así como muchas veces nos gusta, nos fascina que Dios sea todopoderoso, así proporcionalmente, de forma inversa, no nos gusta que Él todo lo sepa sobre nosotros, sobre nuestros propósitos, sobre la verdad, que Él sea la verdad, porque queremos nosotros ser los dueños de la verdad, ser quienes mandamos, quienes nos gobernamos, no honrando su omnisciencia. Por eso es que queremos un Dios todopoderoso, pero no que todo lo decida o que todo lo ordene sobre mi vida. De hecho, el gran problema con las personas acerca de Dios es que no le gustan sus mandamientos. Si Dios fuera todopoderoso y concediera todo deseo, sin mandamientos, sin propósito, si fuera el genio de la botella, que cumple deseos sin preguntar si eso hace bien o hace mal, todo el mundo seguiría a Dios. Porque al final de cuentas, los que no creen en Dios, como dice el Salmo 53, es porque en su corazón han determinado que no hay Dios. Niegan en su corazón porque su corazón no acepta la voluntad de Dios. En Efesios 4, veamos lo que el Señor dice acerca de los dones y el amor. Efesios 4 específicamente, a partir del versículo 11, vamos a leer del 11 al 15, ahí tomen nota. Miren lo que dice acerca de los dones y el amor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si la verdad en amor no es seguida por nosotros, ¿qué va a ocurrir con esos dones que le pedimos al Señor que nos dé? Nos vamos a envanecer, porque apartándonos de la verdad no lo vamos a usar para honrar la verdad. Y muchos quisieran dones para autoexaltarse, para alcanzar metas para su carne y no para honrar a Cristo. ¿Para qué queremos dones?
Esto no solamente está definido en Efesios 4. De hecho, cuando estábamos leyendo 1 Corintios 13 es porque había una iglesia que antes de eso estaba anhelando dones. Querían tener don de sanidad, don de milagros, don de profecía. Por eso Pablo les dice claramente que sin amor nada serían. No serían productivos. Terminarían pecando porque el ser improductivos en el espíritu y para la obra de Dios es en sí un pecado, porque el mandato que nosotros hemos recibido es exaltar, anunciar a aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Pedir solamente el poder y no el conocimiento de Dios en cuanto a cómo amar, y entendiendo que el conocimiento es conocer primero que todo, entre muchas cosas, el amor de Dios, que Dios es amor, y convencido de que Dios es amor, que ese amor se apropie de nosotros. El solamente querer una parte de Dios y no reconocer su omnisciencia y su amor es un pecado. Esto yo lo digo porque sí, yo sé que nosotros venimos de una cultura religiosa donde nos han enseñado a acercarnos a Dios por sus poderes, pero también muchas veces nos han llevado a nosotros a ser personas que quisiéramos ese poder de Dios, pero no vivir en su amor, en su perdón. Y ahí vamos a ver incluso en su misericordia, en su paciencia. Y un buen examen para concluir. ¿Qué énfasis hay más en nuestras oraciones? Vamos a ver esto. ¿Cuánto pedimos para que Dios haga y cuánto pedimos para que Dios nos transforme? ¿Cuánto pedimos para que Dios nos dé cosas, ya sean dones o cosas materiales? ¿Y cuánto pedimos para que el Señor nos perfeccione en el amor, en la misericordia, en la paciencia? Quien ama más el amor que los dones, asimismo su corazón y sus oraciones y su tiempo se van a inclinar más en ser transformados que ser empoderados. Y con el perfecto amor, el Señor echará fuera todo temor, nos dará valor, nos dará dominio propio y también nos hará aptos para ser justos y perfectos con sus dones. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy tú nos has enseñado a que sí, anhelar tus dones es correcto. De hecho, es un acto de fe, pero entendiendo la fe como la que nos lleva a obedecer, a ser fieles a ti, entonces se completa la obra porque por amor no nos vamos a apartar de tu palabra, de tu instrucción, de tu guía. Y vamos a anhelar los dones para exaltarte a ti, que no seamos como aquel que quiso comprar los dones y fue reprendido por Pedro, porque quería los dones para su beneficio. Más bien que nosotros anhelemos ser personas que aman como tú amas, dejando ya de tener rencores, resentimientos, de tener preferencias por gustos, porque a veces decimos que amamos, pero más bien es que preferimos lo que alimenta nuestros apetitos, nuestro ego, nuestra idiosincrasia. Entonces amamos a los que son como nosotros, lo aplauden lo que somos, los que para nuestros ojos son agradables, los que para nuestra imagen son agradables. Señor, que incluso en eso nosotros corrijamos. ¿Y a quién estoy amando más? ¿A quien se parece a lo que yo quiero que sea agradable, a lo que exalta mi ego? ¿O estoy amando por encima de esas circunstancias y amo a quien por lógica y en la carne yo rechazaría? Yo te doy gracias por lo que hoy nos ha enseñado. Sigue bendiciéndonos con tu sabiduría y que crezcamos en el amor para que los dones que tú nos vas a dar sean completamente productivos y sin pecado. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.